¿Conoces la historia real de los 12 apóstoles de Jesús? 12 hombres sencillos convertidos en leyendas, cuyos viajes desafían todo lo que sabemos sobre el sacrificio y la fe. Imagina dejarlo todo atrás, enfrentarte a lo inimaginable y aún así ser recordado para siempre, no por cómo vivieron, sino por cómo murieron. Las historias que nos contaron ocultan controversias y verdades aparentemente contradictorias, y estoy aquí para revelarte lo inesperado. Las muertes de estos hombres no fueron muertes ordinarias, fueron testimonios de lealtad extrema, desafiando nuestra comprensión de la crueldad y la devoción. Estás a punto de descubrir secretos que la historia y quizá tu fe han intentado olvidar. En este video, desentrañamos misterios, enfrentamos controversias y exploramos historias que te pondrán la piel de gallina. Te prometo que la verdad sobre el destino de los apóstoles te sorprenderá en pocos minutos. Quédate con nosotros, suscríbete ahora y prepárate para un viaje donde la fe y los hechos se entrelazan de formas que nunca imaginaste posibles. Tu perspectiva sobre el coraje, el sacrificio y el verdadero significado de responder a un llamado nunca volverá a ser la misma. Juan, el apóstol amado, es una figura central y misteriosa en las narraciones bíblicas. Hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago, también apóstol, su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le dio a Juan una perspectiva única sobre los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan fue fundamental para transmitir las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena, donde se recostó al lado del Maestro. Después de la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y fue un vínculo vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Sufrió varias persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, Dios milagrosamente preservó su vida y no sufrió ningún daño. Ante el milagro, el emperador decretó su exilio a la isla de Patmos, que servía como prisión del imperio. Es importante señalar que no hay ningún versículo bíblico que confirme o pueda usarse como referencia para afirmar que Juan fue arrojado a aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la Iglesia afirmando esto, nada más. Los padres de la Iglesia, en realidad, eran hombres celosos que construyeron la teología que todavía usa la Iglesia hoy. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y la doctrina cristiana. Luego, Juan habría sido exiliado a la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan profundas enseñanzas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana informa que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por las autoridades romanas, habría muerto de causas naturales. Esto fue según el obispo Polícrates de Éfeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. El apóstol Juan murió en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, a los 94 años de edad. Sin embargo, se dice que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino. En la madurez de sus años, Juan, lleno de la sabiduría ganada a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaron, corrigieron y animaron a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas de la experiencia de haber vivido junto a Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la naciente fe. El amado apóstol, en sus últimos días, reflexionaba sobre la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Éfeso, donde la Iglesia luchaba por mantener su identidad en un mundo a menudo hostil.
En cada palabra que escribió, en cada consejo que dio, Juan enfatizó el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Constantemente recordaba a la comunidad la importancia de permanecer fieles a la verdad, mientras exhortaba al amor y la unidad, recordando la petición de Jesús de que sus seguidores fueran uno, como se menciona en Juan 17:21. En las visiones registradas en Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo, incluso en medio de persecuciones y tribulaciones, señalando la victoria final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, llenas de simbolismo, sirvieron como una fuente de consuelo para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, sin importar cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el ocaso de su vida, dejó un legado inmenso, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y de la vida que vivió, sigue inspirando a innumerables generaciones, siempre señalando el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, conocido como el hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su estrecha relación con Juan y con el propio Cristo resalta su posición destacada entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia se evidencia al ser parte del círculo íntimo de los tres apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos tres presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, lo que revela la confianza especial que Jesús depositó en ellos. Sin embargo, después de la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago dio un giro dramático. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Herodes Agripa y de Judea, buscando agradar a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El rey Herodes arrestó a algunos miembros de la iglesia para hacerles daño y mató a Santiago, el hermano de Juan, con una espada. La narración no ofrece detalles específicos sobre el método exacto de ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante señalar que hay dos apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, el hijo de Zebedeo, a quien ya conocemos, y Santiago, el hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Después de la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, el hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. Sin embargo, la tradición cristiana sugiere que también tuvo un papel en la expansión del Evangelio, posiblemente realizando actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa sobre la muerte de Santiago el Menor sea incierta. Sin embargo, la mayoría de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa y en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado se encuentra a menudo en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Sin embargo, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo llamado El Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde lo alto del templo en Jerusalén y luego apedreado hasta morir. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, resonó intensamente en los callejones y mercados. Su martirio no solo fue un golpe para los seguidores de Jesús, sino también un claro signo de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago marcó un momento decisivo, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana en la comunidad de creyentes. La pérdida de Santiago provocó una mezcla de luto y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y decidieron continuar con la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un recordatorio doloroso pero poderoso de que el camino emprendido requeriría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano,
inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La Iglesia, aunque perseguida, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y, eventualmente, a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró terreno fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuó con su ministerio discreto pero vital. Aunque las Escrituras dan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también tuvo un papel importante en la expansión de la fe. Su dedicación silenciosa y su contribución constante ayudaron al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un periodo de incertidumbres y desafíos. La historia de los dos Santiago, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones posteriores de cristianos. Representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia, uno con un rol público y un final dramático, el otro con una contribución más silenciosa, pero igualmente significativa. Reflexionando sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el Menor, recordamos que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno, a su manera, aceptó el llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública, enfrentando la espada del verdugo, o en las sombras discretas pero esenciales del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y dar testimonio de nuestra fe con valentía, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, en Galilea. Era pescador de profesión cuando Jesús lo llamó para ser pescador de hombres. Su nombre, antes Simón, fue cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es presentado como un discípulo ferviente, a menudo impulsivo pero profundamente devoto a Jesús. Fue testigo de milagros como caminar sobre el agua y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo un papel central en la última cena y fue nombrado líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante el arresto es un episodio conmovedor, seguido de un profundo remordimiento y su restauración por Cristo después de la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro viajó por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio, estableciéndose finalmente en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel se evidencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde desempeña un rol crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio, desencadenando una serie de eventos. El emperador Nerón culpó a los seguidores del cristianismo por el incendio, iniciando una persecución implacable contra ellos. Finalmente, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. La tradición cuenta que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por humildad, afirmando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue la colina del Vaticano, donde hoy se encuentra la majestuosa Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, convirtiéndolo en uno de los primeros mártires del cristianismo y contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio en todo el mundo. Su muerte se considera un valiente y definitivo testimonio de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia cuenta que, durante esta persecución, muchos cristianos fueron sometidos a horribles torturas y ejecuciones, pero la fe de la comunidad permaneció firme. A menudo fortalecida por el ejemplo de valentía y sacrificio de líderes como Pedro. Mientras las llamas de la persecución ardían, la fe de los cristianos se extendía con más vigor, una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, según narra la tradición, no fue solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la profunda transformación que ocurrió en la vida de Pedro desde aquel primer encuentro en las orillas del mar de Galilea.
El pescador impulsivo se había convertido en el pilar de la iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaron a muchos en el camino con Cristo. Su muerte no fue el final, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, con sus errores y triunfos, se ha convertido en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su camino, marcado por la negación y la restauración, por el valor y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. Se dice que el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. Aunque es uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son significativos. En la última cena, Judas Tadeo preguntó el significado de las palabras de Jesús, mostrando un verdadero deseo de entender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, Judas Tadeo continuó desempeñando un papel esencial en la difusión del Evangelio, especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde se le reconoce como autor de una breve pero poderosa carta dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Tadeo, la tradición cristiana varía en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón por apedreamiento, mientras que otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado con un hacha, una forma brutal de ejecución en esa época. Independientemente de los detalles específicos, su muerte se considera un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas es venerado como uno de los santos patronos de las causas perdidas y situaciones desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las circunstancias más difíciles. Andrés, el hermano de Simón Pedro, aunque a menudo a la sombra de apóstoles más destacados, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su camino como discípulo. Andrés está frecuentemente asociado con momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, donde presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un instrumento de la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona siempre entre los primeros. Después de la muerte de Jesús, la expansión del cristianismo temprano continuó. Su viaje misionero lo llevó a varias regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde se le considera tradicionalmente el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, se dice que Andrés sufrió una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una peculiaridad única: fue clavado a una cruz en forma de X, que más tarde se conoció como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta manera, ya que consideraba que no era digno de morir de la misma forma que Jesús. Los restos de Andrés fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el barco naufragó. Esto contribuyó a la veneración de San Andrés como el santo patrón de Escocia. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, el mismo pueblo que Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida, destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe está asociado con episodios importantes en la narrativa bíblica. En uno de estos episodios, Jesús le pide a Felipe que aborde el problema de alimentar a la multitud, poniendo a prueba su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y le dice a Jesús que 200 denarios en pan no serían suficientes para que todos recibieran un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma el pan, da gracias a Dios y lo distribuye a la multitud de manera milagrosa. El pan y los peces se multiplican, alimentando no solo a 5,000 hombres,
sino también a mujeres y niños, y se recogen 12 canastas con las obras. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe sigue desempeñando un papel crucial en la difusión del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a varias regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona mucha información sobre la muerte del apóstol Felipe. La información sobre su muerte se basa principalmente en tradiciones de la Iglesia, y no hay un consenso claro sobre los detalles. Se dice que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, alrededor del año 80 después de Cristo, durante la persecución de cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un ferviente compromiso con sus principios. Se sabe poco sobre la vida de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación como celote sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su ferviente devoción a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un fervor nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos dicen que Simón fue brutalmente torturado, su cuerpo fue desollado y aserrado por la mitad durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para seguirlo, jugó un papel importante en la expansión del cristianismo, aunque los textos no continúan su narrativa en detalle. Las tradiciones sobre su muerte varían, pero muchas indican que fue martirizado por su fe. La historia y el legado de los apóstoles, con sus viajes de fe, sacrificio y dedicación, continúan inspirando a los cristianos en todo el mundo, sirviendo como testimonios de la fortaleza y la transformación que vienen con la fe en Jesucristo. El encuentro inicial de Bartolomé con Jesús se describe en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús, quien lo saluda como un hombre sin engaño. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó a la India para predicar el Evangelio. Logró convertir a muchos al cristianismo, lo que provocó la ira del rey Astiages, un pagano. Enfurecido por la predicación de Bartolomé, el rey ordenó su arresto y ejecución. La información histórica sobre la muerte de Bartolomé es limitada, y la tradición cristiana ofrece varias narrativas. Una relata que Bartolomé fue martirizado por decapitación. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa sostiene una narrativa peculiar sobre su muerte, afirmando que, en el año 51, fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo por su negativa a renunciar a su fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Capernaum, antes de ser llamado por Jesús. Su profesión lo colocaba en una posición despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro escrito de su testimonio, en forma de evangelio, que se convirtió en una parte fundamental del Nuevo Testamento. Según antiguas tradiciones cristianas, Mateo continuó predicando el evangelio después de la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y el actual Irán. Sobre su muerte, hay varias narrativas. Sin embargo, la tradición más extendida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía, habiendo sido asesinado por la espada. Su vida es un testimonio de su fe en Jesucristo, y su evangelio sigue siendo una fuente vital de sabiduría y guía. Tomás, también conocido como Dídimo o Tomás el Mellizo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente pescador en Galilea, Tomás se destaca en los evangelios por su sinceridad y, a veces, su reticencia a creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que podría haber sido un mellizo, aunque la identidad de su supuesto hermano no se menciona específicamente en las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería al tocar las heridas de Jesús.
Este escepticismo le ganó el apodo de Tomás el Incrédulo. El encuentro posterior de Tomás con Jesús, donde se le invita a tocar las heridas, culmina en su confesión de fe, proclamando mi Señor y mi Dios. Esta transformación resalta no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas para encontrar una fe profunda. La información sobre la vida posterior de Tomás es escasa. Las tradiciones cristianas sugieren que realizó misiones en India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomás fue martirizado por lanzas en Chennai, India, después de una exitosa misión de evangelización. Finalmente, Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición. Figura prominente en los evangelios como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era de la ciudad de Queriot, lo que le dio el apellido Iscariote. Poco se sabe sobre su vida más allá de su acto de traición, que se convirtió en uno de los momentos más infames y discutidos en la historia del cristianismo. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, Judas Iscariote, al igual que los otros apóstoles, compartía el llamado y propósito común de los seguidores de Cristo. El momento trágico que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena, según registran los evangelios, cuando Satanás entró en él, impulsándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Identificó a Jesús ante los líderes religiosos con un beso, señalando a quien debían arrestar. El motivo detrás de la traición de Judas es un tema complejo y objeto de especulación. Algunas teorías apuntan a una posible desilusión o expectativas no cumplidas sobre el reino terrenal que esperaban, otras sugieren motivos financieros o influencias malignas. Después de la traición, la vida de Judas se sumergió en la tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero, incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, se ahorcó. La tradición cristiana a menudo destaca el trágico destino de Judas como un recordatorio de la gravedad de la traición, pero también reflexiona sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte por ahorcamiento ocurrió en un campo conocido como el campo de sangre o campo del alfarero, comprado con las 30 monedas de plata que Judas devolvió. Ubicado cerca del valle de Hinnom en Jerusalén, este campo estaba destinado originalmente para el entierro de extranjeros y criminales. Los líderes religiosos compraron esta tierra específicamente para enterrar a los extranjeros que murieran en la ciudad, de ahí el nombre campo de sangre, evocando la sangre de Jesús derramada como parte de la traición de Judas. Además de su simbolismo ligado a la traición, el campo también se convirtió en un ícono de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote se relata en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo y en los Hechos de los Apóstoles, con narrativas que difieren ligeramente en los detalles, pero coinciden en el mismo trágico desenlace. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, después de traicionar a Jesús, Judas se arrepintió e intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, ellos rechazaron el dinero, y consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. El relato en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, ofrece una versión ligeramente diferente, describiendo cómo Judas, después de arrepentirse, cayó y su cuerpo se rompió, derramando sus entrañas. Ante las increíbles y a menudo impactantes historias de los 12 apóstoles de Jesús, hemos llegado al final de este épico viaje, pero lo que hemos explorado es solo la punta del iceberg. Estos hombres, que dejaron todo atrás para seguir un llamado superior, no solo dieron forma al curso de la historia con su fe y sacrificio, sino que también nos dejaron lecciones de valentía, lealtad y amor incondicional. Cada apóstol, con su propia historia única de fe, duda, triunfo y, en muchos casos, martirio, nos desafía a mirar más allá de nuestras propias vidas y considerar lo que realmente significa creer en algo más grande que nosotros mismos. Pero espera, hay mucho más. Este video fue solo una introducción al vasto y complejo mundo de los primeros seguidores de Jesús.
Hay muchas otras historias, misterios sin resolver y enseñanzas profundas que aún esperan ser exploradas. Y aquí es donde entras tú. Al seguir, dar me gusta, comentar y compartir nuestros videos, no solo te unes a una comunidad de mentes curiosas y corazones apasionados por la verdad, sino que también nos ayudas a descubrir más secretos de la historia cristiana. Imagina descubrir juntos las lecciones ocultas en las parábolas de Jesús, los misterios no contados de la iglesia primitiva y los milagros que desafían la explicación. Cada video que creamos es una puerta abierta a una nueva aventura, donde la fe y los hechos se encuentran, donde el pasado habla directamente al presente y donde cada descubrimiento nos acerca un poco más a lo divino. Entonces, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora, activa las notificaciones y sé parte de este viaje inolvidable. Comenta abajo qué apóstol te intrigó más y por qué. Tu participación es la llama que mantiene viva esta búsqueda. Juntos, podemos iluminar los rincones más oscuros de la historia, encontrar inspiración en historias de fe inquebrantable y, quizás, descubrir nuevas formas de vivir nuestras propias vidas con mayor propósito y amor. No pierdas la oportunidad de ser parte de algo más grande. Únete a nuestra próxima exploración y deja que las historias de los apóstoles te inspiren a buscar, cuestionar y, sobre todo, creer. Tu viaje de descubrimiento acaba de comenzar y prometemos que cada video será una nueva aventura. Dale me gusta, comparte, comenta y, lo más importante, mantén viva la llama de la curiosidad. El mundo de los apóstoles está lleno de misterios esperando ser revelados. ¿Estás listo para la próxima revelación?